Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la configuración de los sistemas de inyección a red usando microinversores en generación solar fotovoltaica, ya sea para los de tipo doméstico y o comercial. En este caso vamos a utilizar estos tipos de microinversores. Para el ejemplo aquí tenemos uno en el cual trabaja con 2 módulos fotovoltaicos y este que trabaja con 4 módulos fotovoltaicos. Ya hablamos de ellos previamente acerca de la potencia y selección de los mismos. Recordemos que estos microinversores son para trabajar en intemperie cerca de los módulos o grupos de módulos fotovoltaicos. Ahora vamos a ver las condiciones más básicas, y esta tiene que ver cuando voy a utilizar un solo microinversor para baja generación o baja inyección a red. Entonces en este caso nuestro microinversor vamos hacia una caja de protección externa. En este caso es opcional porque apenas tenemos uno solo, donde vamos a tener unos elementos de protección eléctrico de tipo AC. Recordemos que estos tipos de microinversores convierten ellos mismos la energía de tipo DC de los módulos fotovoltaicos y nos transmiten una energía de tipo AC. De aquí nos vamos directamente hacia una caja de control acá, en la cual vamos a explicar posteriormente, y de allí vamos a conectarnos hacia un toma corriente de la red eléctrica del domicilio, tal cual como estamos observando aquí. Recordemos que aquí tenemos un PC con un modem porque estos equipos por lo general vienen con una conexión tipo Wi-Fi en la cual nosotros podemos monitorear el estado u operación de los mismos. Entonces esta es una estructura o una configuración para, en este caso voy a trabajar un solo microinversor. Recordemos que también puedo trabajar los microinversores en grupo. Para ello se conectan, en este caso vean, como una especie de conexión serie. Aquí tenemos unos microinversores de 600 watts, los cuales operan con 2 módulos cada uno, veanlo aquí. Y para trabajar en grupo, la salida de AC de uno de ellos se conecta con la entrada AC del otro, y su salida, en este caso si es requerido o muy recomendado utilizar la caja de protección externa. Y de aquí nos vamos directamente a nuestra caja de control, la cual vamos a tener un switch de accionamiento manual para control del mismo, y de aquí nos vamos otra vez nuevamente hacia la red eléctrica, tal cual como estamos observando aquí. Recordemos que también podemos hacer el monitoreo a través de una conexión modem inalámbrico. Ahora, cuando tengo una gran capacidad de inyección a red, entonces ya no se sugiere que la inyección de la energía, en este caso se realice hacia un toma corriente, debido a que vamos a tener unas altas inyecciones y nos pueden disparar los elementos de protección. Por esta razón, en este caso, dependiendo la cantidad que yo vaya a producir, entonces además de que sigo manteniendo mi caja de protección externa, ahora la inyección se va a hacer directamente al panel de servicio, los cuales vamos a tener aquí unos protectores o capacidades mayores, los cuales van a impedir que mi conexión a un toma corriente me dispare estos elementos. Entonces ya aquí yo puedo jugar con mayores inyecciones sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver cómo serían las conexiones de la caja de control o de protección externa. En este caso aquí tenemos mi caja de protección externa, y a partir del último microinversor del grupo que esté conectado, aquí me llega la energía, en este caso de tipo monofásico, donde vamos a tener una neutra, línea viva y una tierra, y nos vamos a encontrar aquí con un breaker o interruptor termomagnético AC, en este caso con una conexión neutral, y mi respectivo SPD de tipo AC. De aquí nos vamos hacia la salida, hacia la caja de control principal, tal cual como estamos observando. Siguiendo aquí con nuestra protección de la caja de protección externa en un sistema monofásico, podemos reemplazar el interruptor termomagnético por un protector de tensión y corriente digital, en este caso, con lo cual podemos no solamente controlar los niveles de corriente que deseamos, sino también los niveles de tensión. Entonces recordemos que es muy bueno este equipo y ya lo tenemos en nuestro canal, la forma como él opera. Aquí también tenemos nuestro SPD de tipo AC. En lo relacionado con los sistemas de inyección trifásicos, entonces vamos a tener en cuenta que estos sistemas
nos traen varios cables, los cuales tenemos la tierra, las líneas vivas, 3 líneas vivas y el cable neutral. Para este caso vamos a utilizar aquí un interruptor termomagnético AC tetrapolar, obviamente trabajando aquí con nuestro SP de tipo AC, tal cual como estamos observando, y de aquí nos vamos hacia la caja de control principal. Este sistema también vamos a darnos cuenta que lo podemos reemplazar por un protector de tensión y corriente de tipo digital, pero en este caso es trifásico, muy parecido al funcionamiento al monofásico como vimos anteriormente, pero con la ventaja que podemos aquí controlar los niveles de tensión y los niveles de corriente que se va hacia la caja de control principal, tal cual como estamos observando. En cuanto a los componentes de la caja principal de control para un sistema monofásico, nos vamos a encontrar aquí que tenemos un contactor, acá, en lo cual recibe en los contactos la energía proveniente de la caja de protección externa. De aquí nos vamos hacia la clavija. Recordemos que este es un sistema monofásico de baja capacidad, y vamos a tener en este caso un interruptor que va a tener la función de controlar, en este caso un temporizador opcional. Este temporizador va a tener la función de hacer que el contactor trabaje en el horario que yo estipule aquí en el día, que puede ser de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, dependiendo de las condiciones del sitio. Entonces, para que el equipo se apague cuando ya no tenga o no tengamos radiación solar, tal cual como estamos observando aquí. Bien, en caso que nosotros no deseemos tener el temporizador, entonces aquí tenemos el sistema en el cual simplemente nosotros vamos a quitar nuestro temporizador, y el interruptor, su función va a ser simplemente la de activar la bobina del contactor, ¿cierto? Para que este cierre sus contactos y podamos hacer la inyección, pero sin ningún control de tiempo, dado que no tenemos nuestro temporizador. Entonces nuestra caja de control sería un poco más sencilla, tal cual como estamos observando aquí en el plano. Ahora, si no deseamos usar en este caso un contactor, podemos usar ahora los nuevos relés de estados sólidos. Aquí en este caso tenemos un relé de estado sólido con una entrada o excitación de 80 a 250 voltios AC, y tenemos el contacto, el cual puede manejar desde 24 hasta 380 voltios AC de 40 amperios. Entonces es una opción también que nosotros podemos utilizar como elemento de control en vez de un contactor, para evitarnos el ruido de este. Entonces aquí lo tenemos el esquema trabajando junto con el temporizador. Entonces realmente bastante parecido a como lo vimos anteriormente con el contactor, y también lo tenemos sin el temporizador. Entonces ustedes pueden observar que el sistema es bastante simple, donde nuestro interruptor, la función va a ser la de excitar al relé para que pueda conducir la línea viva, y de aquí vamos a la clavija que se va hacia el tomacorriente. Recordemos que esto es para sistemas bastante pequeños de capacidad de inyección a red. Ahora, si vamos a tener los sistemas trifásicos, entonces en este caso vamos a tener un contactor, en este caso un tripolar. También podemos usar un tetrapolar sin ningún inconveniente aquí. Recordemos que aquí de la caja de protección externa nos van a llegar las 4 líneas. Aquí las 3 líneas de vivas van hacia los contactos de potencia que están aquí, y directamente pasamos lo que es la tierra y el neutro. Veanlo acá como estamos observando, y aquí las salidas van directamente hacia el panel de servicio. En este caso el interruptor va a hacer la función de controlar el temporizador, y el temporizador va a ser quien me controle a mí la bobina A1 y A2. En este caso las conexiones son A1 y A2 del contactor, para que esté activo durante el tiempo que yo programe aquí en este temporizador semanal, de forma que se encienda en las horas de la mañana y se apague en las horas de la tarde, tal cual como estamos observando y vimos en el sistema de inyección monofásico. Ahora, si queremos prescindir del temporizador, entonces nuestro interruptor, su función va a ser simplemente la de excitar la bobina del contactor y quitar la excitación de la bobina con un accionamiento de tipo manual cuando nosotros deseemos. Entonces aquí les dejo
el esquema de conexión, que es bastante simple como estamos observando acá, y ya sabemos que aquí la energía pasa directamente al panel de servicio. En el caso de la inyección del panel de servicio, vemos que aquí tenemos unos 6 microinversores, los cuales están trabajando en su máxima capacidad. Entonces, como estoy trabajando en su máxima capacidad, mi inyección o mi potencia de módulo es de 3600 vatios. Entonces, en este caso, la recomendación es tener la inyección directamente en el panel de servicio, en este caso un sistema monofásico, donde vamos a inyectar en la línea R neutra y la tierra. En el caso que este es un microinversor de 1200 vatios, vemos que ya no puedo tener 6, sino máximo 3 microinversores trabajando en serie, tal cual como estamos observando aquí, con la misma capacidad de 3600 vatios. Pero aquí la diferencia que tenemos para el ejemplo es que vamos a hacer una inyección en un sistema trifásico. Vemos aquí que me van a llevar las 5 líneas, las líneas vivas RST, la neutral y la tierra, y directamente llega al panel de servicio, obviamente con nuestro control con el sistema de módem inalámbrico. Eso es lo que me gusta de estos equipos, que yo puedo monitorear el estado independiente de cada uno de ellos y verificar si alguno de ellos tiene inconvenientes o problemas. Entonces ahora, si yo deseo crecer o tener más sistemas de estos, entonces tengo varias opciones. La primera opción, vean que aquí tengo un ramal en paralelo de 3600 vatios al primero que yo tenía, inyectando en la línea R neutral y tierra o ground, que está acá. Entonces yo puedo colocar este mismo en paralelo para que inyecte en la misma línea, tal cual como estamos observando aquí, R, N y ground. Y esto lo puedo hacer sin ningún inconveniente, o puedo colocarle 3 o más dependiendo la capacidad de las protecciones de mi panel de servicio. En este caso yo también puedo inyectar en una línea diferente a la original. Vean que mi ramal, en este caso mi segundo ramal, lo voy a utilizarlo para inyectar en la línea S. Recordemos que aquí estamos utilizando un microinversor tipo monofásico, por tanto mi inyección iría a la línea S, neutral y G, y de aquí al panel de servicio como estamos verificando. Y si yo deseo construir una tercera, entonces en este caso nos conectaríamos hacia la línea T. Entonces yo puedo hacer una inyección a las 3 líneas vivas diferentes con inversores monofásicos con este tipo de configuración. A continuación vamos a ver las configuraciones cuando tengo microinversores los cuales son trifásicos. En este caso vemos aquí que voy a utilizar el mismo ejemplo. Mis inversores o mis microinversores me están dando energía tipo trifásica, con lo cual tenemos líneas vivas RST, la neutral y la tierra, y de aquí vamos al panel de servicio. Entonces en este caso no vamos a distinguir en qué línea vamos a inyectar, simplemente porque todos los microinversores o grupos de ramales, tal cual como estamos conectados aquí, se me van hacia las mismas líneas. Entonces yo puedo de esta manera tener varios ramales en paralelos e ir creciendo en mi sistema de inyección a red. Entonces prácticamente es un sistema modular, el cual tiene múltiples opciones para que el cliente pueda escoger la más adecuada para su beneficio. Muchas gracias y nos vemos en otro video.